Vamos a aprender el astronauta que se convirtió en investigador del misterio. Evidentemente, al escuchar la palabra epifanía, al escuchar la palabra metanoia, convulsión tremenda, algo irrumpe en nuestro corazón y en nuestra mente que lo cambia todo, hemos entendido que el capitán Edgar Mitchell tocó el misterio con sus propias manos. Fue un instante quizá, pero ese instante marcó su vida. Y nosotros no nos hemos cortado. Le hemos preguntado si cree que estamos solos. Le hemos preguntado si existe Dios, si Dios le habló en el universo, si la Tierra le dijo algo desde la Luna, si sintió una cosa que nosotros nunca contemplaremos. Le hemos preguntado por los posibles hermanos cósmicos. Le hemos dicho, le hemos intentado sonsacar si la NASA oculta algo. ¿Qué sabe él, que es investigador del misterio único y astronauta al mismo tiempo? Porque eso es hasta que uno muere. Le hemos preguntado, por supuesto, por sus experimentos. Un astronauta de la NASA que pisó la Luna y que se dedicó a experimentar en parapsicología, se dedicó a buscar los límites de la mente humana, se dedicó a indagar en las fronteras de la sanación psíquica. Si hay una entrevista que pone la carne de gallina, quizás sea esta. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena Ser. Una y 38 minutos. Vamos a disfrutar, pero hay muchísimas más cosas esta noche llena de misterios. Es un placer, y sobre todo para aprender. ¿Qué luz es esa? ¿Nos sentiremos identificados? ¿Aprenderemos cosas? ¿Nos convulsionaremos? Es un enviado especial al lugar remoto, al lugar infinito, al que nunca se ha vuelto. El hombre que vio la Tierra desde la Luna, ¿os lo imagináis? Quizá podáis lanzar preguntas al vuelo y sus reflexiones pueden dar algún sentido, alguna respuesta. Hoy es importante vuestra participación, porque quiero ver mucha reflexión, mucha filosofía, si queréis, porque son cuestiones profundas de alguien que no se parece al resto de los mortales. Hubo 12 hombres en la Luna, como los 12 apóstoles. No quedan tantos vivos de alguna forma. Muchos sufrieron un cambio. Ninguno como este hombre que ha hablado para Milenio 3. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Yo creo que estamos todos expectantes. Le hemos preguntado por todo. Él ha accedido. Es como una caja de Pandora que se abre, ¿no? Nunca en España, a este nivel, alguien que pueda saber de misterio con este conocimiento profundo diferente ha hablado. Así que yo creo que hoy hay que abrir cuanto antes las líneas porque la participación puede ser alucinante. Hoy una fecha muy especial porque también, y eso vendrá luego, hablamos de otro tema que tiene que ver con Mike Oldfield, indudablemente, es El Exorcista. Os contaremos por qué. Vamos allá. Vamos a abrir la
Larguísimo currículum, pero en pocas líneas podemos decir que Edgar Mitchell, la persona con la que vamos a hablar esta noche, es doctor en aeronáutica y astronáutica por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. En 1966 fue seleccionado por la NASA y durante los 6 años que formó parte de la agencia gubernamental responsable de los programas espaciales, Mitchell participó en varios proyectos, entre los que se incluyen las misiones de los Apolo 9 y 10 y, por supuesto, la que le hizo pasar a la historia, la del Apolo 14. En esta, que se llevó a cabo en 1971, fue escogido como piloto del módulo lunar y durante la misma se convirtió en el hombre que ha realizado el paseo más largo por la superficie de nuestro satélite. Es el hombre que más tiempo ha estado paseando en la Luna. Sí, exactamente 9 horas y 17 minutos. Claro, entonces su experiencia fue especial, diferente, sin duda alguna. Decía Javier Pérez Campos el concepto del que hemos hablado en Cuarto Milenio, conciencia cósmica. Es un concepto difícil de expresar, pero bueno, lo cuenta mejor Edgar Mitchell. Es como que de repente, y aquí hemos hablado de eso, uno comprende, uno entiende que todo tiene un sentido. Y entender eso es un shock brutal. Conciencia cósmica, ¿podría llamarse así lo que vivió Edgar Mitchell? Algunos lo llaman de ese modo, y ciertamente conduce a ello, pero hay muchos nombres. El hecho es que esa experiencia nos ayuda a entenderlo todo, porque con nuestra ciencia tenemos muchas formas de aproximarnos al universo, pero antes deberíamos entenderlo en toda su complejidad, en su verdadera escala. Creo que todo el mundo puede experimentarlo, al menos en parte. Cada vez que ves algo maravilloso, algo nuevo y excitante, algo que te impulsa a pasar por esa metanoia, ese cambio de mente y corazón, hace que pienses de forma más profunda en tu existencia, en nuestra existencia en la Tierra. Y todo el mundo experimenta, o puede experimentar eso hasta cierto. Consideran que esa sea la respuesta correcta.
Veo a Javi, a Santi, a Carmen como muy en proceso de introspección, escuchando muy atentamente. Quiero que afloren algunos pensamientos. Iremos poniendo bloques de la larguísima entrevista con Edgar Mitchell. Habla de... Él sintió que el universo estaba lleno de creatividad. Pero es una experiencia que han vivido muchos seres humanos. Hay una antigua historia budista, efectivamente, como decía Edgar Mitchell, eso en la tradición sánscrita se llama el samadhi, que habla de un monje que se pasó toda su vida meditando, buscando la iluminación, buscando ese conocimiento trascendente. Y un día estaba haciendo la tarea más sencilla del templo, estaba barriendo. Y según estaba con su escobón barriendo las losas de piedra del templo, un cantito, una chinita, salió disparada y rebotó contra una pared. En ese momento, cuando vio que la chinita se estrellaba contra la pared, lo entendió todo, tuvo ese momento de iluminación. Evidentemente su mente había estado preparándose para ese momento durante años y años incontables de meditación y de rezo, pero a veces el acontecimiento más insignificante es el que nos puede disparar esa clave. Así que no hace falta ser astronauta, lo digo para todos los que nos están oyendo y digan, caramba, qué envidia. Envidia es, pero yo nunca podré tener ese estado de comprensión, pues nos enseñan las antiguas tradiciones que ese estado está al alcance de todos. Que esa es la gran enseñanza, que esto no es solo para privilegiados, ¿no? Yo no creo que esté al alcance de todos el llegar a ese estado. Creo que desde la Luna se tiene que ver todo de otra forma, completamente diferente, que todo a lo mejor cobra un sentido, que cuando vas viajando y ves las estrellas y pisas otro planeta, a lo mejor todo te encaja, porque desde la Tierra no sabes cómo este reloj cósmico va encajado. Tal vez desde la Luna, y según decía Edgar Mitchell, parece que empiezas a comprender más cómo funciona todo esto. Desde la Tierra sí, ves la Luna, ves las estrellas, están ahí arriba, ¿no? Pero no tomas conciencia de lo que son. ¿Tiene algún sentido todo esto? ¿Tiene algún sentido los planetas? ¿Estamos solos? ¿No estamos solos? Yo creo que esas preguntas, y si existe algo más, si existe ese Dios, por llamarlo de alguna forma, si existe esa entidad cósmica que parece que maneja todos los hilos, ahí puede que estés un poco más cerca de ella. Con respecto a eso que comentaba Carmen, es cierto, e incluso Edgar Mitchell le ha dado un nombre a esa perspectiva desde la altura, digamos. Él lo llama el efecto gran imagen, y sí, según señor. él dice, es lo que le hizo salir de la Tierra como un técnico de la NASA y volver convertido en un humanista. Es exactamente lo que decía Carmen, la perspectiva, de acuerdo, que tiene que ayudar. Pero también ha habido muchos astronautas que no estaban preparados, que no tenían esa sensibilidad, que estuvieron allí y volvieron como se fueron. Pero qué curioso. El concepto era gran imagen, ¿no? Uh-huh. Algo, bueno, ver tu propio planeta, de verdad, flotando mágicamente, porque nos pueden contar mucho, pero flotando en la oscuridad. Y como decía ahora Edgar Mitchell, ver cómo encaja el universo, ver esas piezas, uno tiene que tener un flash impresionante, ¿no? Claro, Bueno, pero no creo que llegue a todo el mundo. No todos los astronautas han sentido esto. En Igual absoluto. que no todas las personas estamos capacitadas para llegar a determinados niveles de comprensión de otras cosas. De hecho, citaba el caso de Buzz Aldrin. Buzz Aldrin, según llega, vuelve también transformado, pero transformado para mal. Es una persona que empieza a tener unos problemas de desequilibrio mental muy serios, empieza a tener problemas con la bebida, empieza a tener problemas de todo tipo y voluntariamente decide recluirse en una clínica psiquiátrica, de la que cuando sale le preguntan los periodistas que qué es lo que sintió y qué es lo que vio en la Luna. Y para su sorpresa, Buzz Aldrin es el único que siempre calla, que siempre elude esa pregunta y mantiene un silencio como si no quisiera hablar de eso. Bueno, Buzz Aldrin, además, en vez de ver una experiencia positiva en pisar la Luna, lo que le ocurrió es que él se sentía pues que había fallado porque no había sido el primero en pisarla, sino que fue el segundo en pisar la superficie lunar, y eso siempre le pesó. Él vio aquello como una auténtica derrota. Pero habláis del fenómeno de la gran imagen, y eso llega también a la Tierra, cuando en el año 68 de repente, ahora estamos acostumbrados a ver efectos especiales, a vernos flotando en mitad del espacio con películas como Gravity, pero en el año 68, cuando se toma la primera fotografía de la Tierra flotando en el espacio desde la Luna,
ocurre algo muy extraño, algo que han estudiado... Algo maravilloso, por cierto. Claro, y que han estudiado sociólogos de todas las partes del mundo, y es como de repente esa imagen del planeta Tierra hace tomar conciencia a los ciudadanos de todo el mundo, de todo el planeta, de que somos algo pequeño, de que somos algo frágil y de que tenemos que cuidar nuestro planeta. El pálido punto azul. Fíjate, ahí está la conciencia, ¿no? Es una gran derrota ser el segundo en pisar la Luna. ¿Cuántos tienen esa posibilidad de pisar la Luna? No el primero ni el segundo. No te quedes con que es una gran derrota, ¿no? Es la conciencia de esos propios astronautas. Claro, es que desde luego Edgar Mitchell es alguien muy especial. Es el sexto hombre en pisar la Luna, el que más tiempo está en la Luna. Ojo a este dato que es importante. Y estamos en la primera fase que nos parece maravillosa de convulsión. Luego iremos a los secretos, luego iremos a preguntarle por las ruinas en la Luna, por los ovnis, por todo eso que os interesa mucho, pero es que esto a mí me interesa hasta más. Algo le pasa a ese hombre que decide que su vida tiene que ir por un camino. Tiene una sensibilidad especial, no es como los demás. ¿Qué pasó en esas 9 horas, algunas de ellas solo, prácticamente, por la Luna? ¿Qué pensaba? ¿Sabéis que hubo hasta meditaciones? Se ha hablado de sesiones de hipnosis, lo hemos preguntado, por supuesto, para recoger toda la información de lo que vivió. Era tal el shock que se le olvidaron cosas a Edgar Mitchell al volver. Holograma punto cero. Energía de punto cero. Teoría del holograma, ¿qué es todo esto? Edgar Mitchell ha estudiado toda su vida. Esto me parece muy interesante. Desde ese impacto, él quiere resolver su propia incógnita. ¿Qué sentido? Y os aseguro que eso puede pasar. Te ocurre algo en la vida y ya no le das más vueltas a qué me ha pasado. Y a raíz de ahí, ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué en este momento de la vida? ¿Para qué vivo? Le preguntábamos algo más sobre esa inteligencia en el cosmos. Porque lo que ha dicho Edgar Mitchell, amigos, es importante. No olvidemos que hablamos de un militar y un científico, ¿eh? Resulta que notó que todo encajaba como un puzzle. Hay que ir más allá, ahondar más. Creo firmemente, porque esto es un asunto de creencias, aunque mi experiencia me ha ayudado a confirmarlo, que estamos en un universo creativo e innovador. Hemos descubierto uno de los mecanismos para ello, la llamada holografía cuántica. Los antiguos creían que la naturaleza no se desprendía de sus experiencias, sino que las recordaban. Parece que ese mecanismo, que llamamos holograma cuántico, contiene todo aquello que ha sucedido. En otras palabras, toda experiencia es recordada a lo largo de la historia. Esa información se llama energía de punto cero y la usamos
que están investigando en este terreno para en un futuro, aunque todavía está la cosa pues todavía en un terreno muy muy verde, digamos, en un futuro se pretende producir tecnología práctica partiendo de este concepto, con lo cual es muy importante lo que está apuntando en 2013 Edgar Mitchell. Una cosa más, conocemos a Edgar Mitchell en el mundo del misterio porque se atrevió de la Tierra a la Luna, ojo a esto, a hacer un experimento de telepatía. Desde luego él ya tenía un interés por el misterio, evidentemente, o era un hombre curioso, era un hombre no escéptico, y dijo, vamos a probar. Se ha contado que con unas cartas Zener, desde la Tierra y desde la Luna, sin que la NASA lo supiese, es decir, un poco haciendo ahí trampa, porque sabía que si no, no lo iban a aceptar, hizo un experimento. Y se ha contado de ese experimento de todo, que salió y sobre todo que no salió, que hubo un retraso en el tiempo. Edgar Mitchell, de alguna forma, yo creo que nos puede decir qué ocurrió de verdad, por qué se interesó en esos experimentos, en quién se fijó, cómo un astronauta se lleva unas cartas Zener a la Luna. Hay que imaginarlo, ¿eh? ¿Qué ocurrió de verdad? El parapsicólogo J.B. Rhine y otros investigadores ya habían estado experimentando con ello durante mucho tiempo. Usaban 5 símbolos. Los llamaban cartas Zener: estrella, cruz, círculo, ondas y cuadrado. Así fue como se hicieron los primeros experimentos, con alguien pensando en estos símbolos en concreto, anotándolos en una secuencia determinada, y otra persona intentando atrapar de algún modo esa secuencia a mucha distancia del emisor. Ese tipo de experimentos llevan haciéndose durante casi un siglo. Funcionaban. Yo quise probarlo desde el espacio, y desde allí también funcionaron. Obtuvimos buenos resultados cuando estábamos a medio camino de la Luna. Lo hicimos como se haría en un laboratorio de la Tierra. Y ahora sabemos que se trata de la realidad cuántica de ese tipo de comunicación. Y si nuestros compañeros Noel Calero, Fermín Agustí o Guillermo León están trabajando a tope, como tantos amigos en las redes, para difundir todo esto, no olvidemos a Alfonso Sanz y a nuestro querido amigo Julio Rodríguez, que realmente Julio López, que nos han hecho un trabajo impresionante de doblaje, de meterse en el personaje, de que estemos escuchando cada detalle, todo coordinado, por supuesto, por nuestro amigo Diego Marañón. Es increíble, porque de esto se ha hablado mucho, ¿verdad, compañeros? El experimento tuvo su lugar cenit entre la Tierra y la Luna. Es que esto parece de Julio Verne, ¿no? Por cierto, Fermín, ¿algún dato nuevo de la Tierra y la Luna digital en este caso? Buenas noches, Iker. Pues sí, si en algún programa teníamos que ser Trending Topic, tenía que ser en este, y Milenio 3 ya lo es. Gracias, compañero. Me gusta porque estáis conectando con la nave y estáis conectando con un hombre que tiene 83 años, que lleva trabajando 40 en todo esto y que tiene mucho que contar, ¿verdad? Pero no es habitual tampoco que conceda tan largas entrevistas profundas, yendo al meollo, acudiendo a todas las preguntas, por extrañas que sean o vanguardistas que parezcan. Y en el fondo es como un poco el legado de Edgar Mitchell, ¿no? Lanzado al espacio virtual, todo lo que él ha aprendido. Vamos más allá, vamos más allá. Hubo tal cantidad de experiencias que parece que se ha contado. Hay un libro maravilloso que recomendamos que se llama Lunáticos, la historia de los 12 de la Luna. Es el trabajo de un periodista que quiere saber qué pasó con esos hombres. Y hay mucho mito también. Sobre Edgar Mitchell, por ejemplo, que claro, es el personaje que más le fascina, dice que tuvo que haber hipnosis regresiva, imaginad la escena, por favor, para recuperar tiempo perdido o instantes que no se recordaban. Era un poco síndrome de Stendhal, ¿no? ¿Os acordáis? En Florencia, tal sobredosis de arte del primer nivel del mundo, claro, y el hombre, pues que no se puede aguantar, se desmaya. Y se coloca eso como una enfermedad. La sobredosis de acontecimientos. ¿Pudo pasar algo así? ¿Hubo hipnosis regresiva a Edgar Mitchell en cierto lugar en la NASA para recuperar recuerdos? ¿Hubo, si no hipnosis, técnicas de meditación, de recuerdo, de yoga, de relajación, para llegar a las sensaciones que no pueden ser igual en la Tierra? No responde. No, pero hicimos muchos tipos de estudios, meditaciones y experimentos para tratar de rescatar datos.
Y de hecho creo que se hizo un gran trabajo en ese sentido, recuperando mucha información de nuestro viaje a la Luna. Recuperando mucha información de nuestro viaje a la Luna. Hay una pregunta que es lógica, y ahora enseguida vamos con los comentarios en las redes sociales y en milenio3@cadenaser.com, en redes sociales, en Nave del Misterio, como siempre, coordinado todo por Guillermo León. Nos estamos preguntando todos lo mismo. Imagino que en el resto de la NASA, que los colegas astronautas verían esto con buenos ojos. Algunos eran militares recalcitrantes, escépticos. Hablaba Santiago Camacho de Aldrin o de Armstrong, que se mantuvo como el hombre de hielo durante 40 años, sin decir una palabra más alta que la otra. Alguien habló de un código de silencio, de un pacto. Mitchell lo rompió, claro. Para la NASA no era muy feliz el hecho de que uno se hubiese vuelto investigador del misterio después de estar en la Luna, ¿no? ¿Cuál era la reacción de los colegas? ¿Cómo se defendía él de la relación de la gente de la NASA? No, les pareció que era un poco raro. Pero en la balanza pesaba más el trabajo científico. Los buenos científicos siempre aprecian ese tipo de cosas. Y esto era buena ciencia. Pues vamos con lo que opinan nuestros amigos en las redes sociales. Ya saben que nos pueden buscar en Twitter, en Facebook, en Google+, en Nave del Misterio, y también nuestro correo electrónico milenio3@cadenaser.com. Isabel Nueva dice: ¿y si Dios no es alguien, sino algo, el propio mecanismo creador? José Ramón López: Dios, ser superior, creador, entidad, pero alguien pone orden dentro del gran caos. Álvaro Martín nos dice: debe ser muy extraño ver tu hogar tan lejos, alejarte de la Tierra para formar parte del cosmos. Magia pura. Javier Peñafiel: 9 horas y 17 minutos de paseo en la Luna. Eso debe equivaler a años de meditación. ¡Qué bueno! Ireneu dice: si viajas a la Luna te das cuenta de que la Tierra es prisionera de la estupidez humana. Cuando estás fuera puedes ver la jaula. Lucía Pinazo: pienso que al irte de la Tierra y seguir formando parte de la humanidad en el espacio te demuestra que hay algo más. Miguel López: si pequeños detalles provocan grandes cambios en las personas, ¿qué provocará pisar la Luna? Álvaro Martín: estar en la Luna debe ser brutal, con el cosmos a tu alrededor y la Tierra delante, sentirte pequeño. Sara: creo que el resto de los mortales nunca seremos capaces de raspar siquiera lo que quiera que sintieran ahí arriba. Óscar Utrilla: algo vería para hablar así, alguna experiencia tuvo ahí arriba, eso seguro. Jonah Peláez: hace 3 días vi Gravity y hoy esto, gracias equipo por hacernos soñar. Gonzalo Navas: si desde la Tierra el efecto de la Luna sobre nosotros es tremendo, me pregunto cómo será el efecto de la Tierra para él desde la Luna. Me gustaría, Iker, hacer un apunte en este momento, y es que es curioso todo lo que están comentando nuestros oyentes. Es cierto, es uno de los 12 hombres que ha pisado la Luna, y en cambio, cuando le estaba haciendo la entrevista, se notaba que haber estado en ese cuerpo celeste, en el satélite, el hecho de haber estado en la Luna no era lo que más le importaba. Es decir, él me lo describía como un mundo silencioso y muerto, sin atmósfera. Es decir, su trabajo sobre la superficie lunar era para él algo bastante mecánico. Tenía unas instrucciones muy precisas de lo que tenía que hacer, pero el cambio le sobrevino con la perspectiva que tenía desde ahí arriba, no con la Luna en sí, sino con lo que vio desde ese punto. Yo creo que esta aclaración es fundamental, y incidía en ella Santiago Camacho. Ha habido mensajes, y está habiendo un aluvión de mensajes muy bonitos, muy bellos, muy hermosos. Eso de la jaula de la Tierra, ¿no? O 9 horas sobre la Luna, ¿cuántas horas de meditación? Pero de verdad, claro que el concepto gran panorámica tiene que aportar algo. Pero si tú no tienes nada dentro, da igual que
completamente distinta a la que salió de la Tierra, lo que estaba haciendo era cumpliendo su mayor ilusión, que era jugar al golf en la superficie lunar, y realmente se lo estaba pasando bomba y estaba muy divertido el hombre. Sí, pero define dos mundos, dos galaxias. Efectivamente, son dos tipos de interés. Y fíjate, hay un libro que va precisamente sobre eso que acabas de decir, que es una gran verdad. No le voy a destripar a nadie el final, o sea que no voy a contar por qué tiene razón, o sea, por qué tiene que ver con eso que has dicho, pero es El alquimista de Paulo Coelho. El alquimista de Paulo Coelho tiene que ver con un viaje y tiene que ver con las cosas que se averiguan en los grandes viajes. Dicen los sabios que la emoción y la convulsión no está en el paisaje, sino en la mirada, ¿no? ¿Qué mirada le pone Edgar Mitchell a su vuelta, al mundo? Tiene que descubrir, tiene que investigar. Pensad, por favor, amigos y amigas, pensadlo. Es alguien que se enfrenta sin duda a todo el sistema. Sin duda le dirían algo. Sin duda le aconsejarían que por ahí no. Sin duda era políticamente incorrecto. Sin duda hasta su familia y los más allegados, en vez de ser el héroe de la luna como fueron otros, ¿qué demonios estás tú haciendo? ¿Telepatía? ¿Buscando no sé qué de la física cuántica? ¿Buscando la conciencia? ¿Buscando a Dios? ¿Pero esto qué es? No es exitoso. Pero Edgar Mitchell tuvo claro que el éxito de verdad, era el intentar explicar qué le había ocurrido y qué sentido tenía eso. Funda un instituto. Ahora comentaremos alguna cosa más de ese instituto. Escuchemos a Edgar Mitchell. El propósito fue tratar de revisar un poco la historia. En el siglo XVII, el filósofo René Descartes publicó la idea de que el cuerpo y el alma, lo físico y lo espiritual, eran ámbitos diferentes de la realidad que no interactuaban entre sí. Aceptar esta especie de noble propósito sirvió en aquella época para que surgiese la Inquisición. La ciencia floreció en aquel periodo sin que la conciencia o la mente fueran objeto de estudio. Aquello ocurrió y se mantuvo así durante casi 400 años, hasta que a finales del siglo XX, con los grandes pensadores de entonces, se descubrió la mecánica cuántica. El mundo cuántico fue bastante bien descrito hacia 1920, pero realmente no ha sido hasta hace muy poco que nos ha parecido adecuada la idea de estudiar la conciencia como un ámbito propio, someterla a estudio científico. Eso es lo que hemos estado haciendo nosotros en los últimos 30 años. Y en esos 30 años de investigación, ahora sabremos un poco más de ese Instituto de Ciencias Noéticas. Han llegado a la sanación psíquica. Y aquí hay varias historias que tienen que ver con la propia vida de Edgar Mitchell. Sanación psíquica. Quiere decirse que el astronauta de la NASA, el que más tiempo ha estado en la Luna, se dedicó a investigar a personas que podían curar, o cómo la mente humana, esa conciencia, ese poder desconocido, podía curarnos. Evidentemente eso también era mágico. Bueno, hemos recogido muchas pruebas a partir de nuestros experimentos sobre cómo funciona la conciencia. ¿Cuáles son sus límites, si es que los tiene? ¿O qué aplicaciones tiene en todos los aspectos de la naturaleza? Mi instituto tiene sedes en 60 países trabajando en este ámbito. Y la labor sigue. Se trata de definir y entender cómo trabaja la mente a nivel cuántico, a nivel de la conciencia. Todo se resume en que hemos convertido a la conciencia en un ámbito aceptable para la investigación científica que nos está ayudando a entendernos mucho mejor a nosotros mismos y a la naturaleza de nuestra existencia, incluso a la comunicación entre animales. Ahora entendemos que la comunicación entre animales implica ciertos aspectos de la conciencia y que todo ello forma parte del mundo cuántico.
sanación, comunicación entre animales. Por cierto, Carmen, ya me dices que los amigos de las Islas Canarias me están poniendo a caldo, ¿no? Sí, porque no sé si te han entendido mal, has dicho las pirámides de Güímar en Canarias, no en Gran Canaria. Igual se me ha escapado Gran Canaria, pero hombre, en Tenerife y hemos estado muchas veces. Sí. Amigos de Tenerife, bueno, José Gregorio, Nando y compañía me van a matar, me van a coger las piedras de las pirámides y me van a tirar en la cabeza. A veces pasan esas cosas, amigos. Hemos estado muchas veces en Güímar y es un lugar maravilloso, y Thor Heyerdahl defendió allí en Tenerife esta historia. Una cosa antes de que Santi nos diga un apunte de este instituto de Edgar Mitchell. ¿Qué fuerza tiene en el mundo? ¿Cuánta gente lo integra? ¿Qué es lo que hace este grupo que fundó el astronauta Edgar Mitchell? Pero con lo de la sanación psíquica, aunque aquí no entro tanto en materia, hay biógrafos que hablan de que él mismo se curó de una enfermedad tremenda, Diego. Sí, de un cáncer de riñón se habla, aunque realmente parece ser que nunca se hicieron las pruebas médicas precisas para asegurar que lo que tenía era un cáncer. Sí que se hicieron algunas pruebas preliminares que apuntaban, digamos, a esa posibilidad. ¿Qué ocurrió? Bueno, él contactó con un joven curandero a distancia, al parecer, un joven curandero que residía en Vancouver, que usaba un seudónimo, Adam Dreamhealer, se ha filtrado, que al parecer, estuvo tratando a Mitchell desde diciembre de 2003 hasta junio de 2004. Aquella irregularidad, aquella enfermedad que supuestamente tenía Mitchell desapareció y no ha vuelto desde entonces. Como dices, le preguntamos por ello en la entrevista, aunque no se negó a responder, sí que, digamos, dio una respuesta general y no quiso entrar en ese ámbito un poco más personal. Pero cree Edgar Mitchell que la mente cura. Por supuesto, y es uno de los objetivos que persigue también la investigación de su Instituto de Ciencias Noéticas, una organización sin ánimo de lucro que lleva investigando esto desde 1973, apenas 2 años después de que Mitchell regresara a la Tierra después de su viaje al espacio. Protagonista de algo más que una novela este hombre, ¿no? El astronauta que baja de la Luna y no solo siente una convulsión, no solo se dedica a no hacer negocios como han hecho otros, muy lícitos, para tener más dinero, sino que se dedica a explorar. ¿Qué sabemos, qué tenemos que saber a grandes rasgos antes de este extraño y fascinante, por lo que parece, instituto? Pues la verdad es que, como muy bien decía Diego, fue creado en 1973. Edgar Mitchell, gracias a su prestigio y a su solidez como científico y haber sido un hombre que había estado en la Luna, consiguió que un importante un filántropo, un hombre muy rico, que era Paul Temple, pusiera una gran cantidad de dinero para financiarlo, y luego ha conseguido muchísimas donaciones completamente altruistas. Es una institución sin ningún ánimo de lucro y tiene decenas de programas de investigación. Las publicaciones son inmensas. ¿Qué les interesa? Les interesa prácticamente todo. Les interesa la capacidad de la mente para influir sobre el cuerpo humano, del propio y del ajeno. Les interesa la capacidad terapéutica, no solamente terapéutica para sanar lo que entendemos como enfermedades, sino para sanar la vida, de disciplinas como el yoga, de disciplinas como la meditación. Les interesa conocer las implicaciones que puede tener para el ser humano, y no para digámoslo así, para el progreso del ser humano, sino para la conciencia del ser humano, efectivamente, los descubrimientos de la física cuántica. Han contribuido a desarrollar teorías tan maravillosas como la del universo holográfico. Algunos de sus investigadores no descubrieron, es algo conocido, pero se fijaron en el hecho de que si coges una placa de un holograma y la partes en pedazos, lo que obtienes en cada pedazo es la misma imagen original que había en la placa grande, y si vas cortando los pedazos cada vez más pequeños pierde un poquito de calidad, pero sigue estando la misma imagen original. Pues ellos dijeron, ¿y si el universo está organizado igual? ¿Y si los pequeños pedazos del universo a nivel cuántico pueden llegar a tener la información del todo? Eso explicaría muchísimas cosas. Pues sobre eso han realizado experimentos. Y todo eso está puesto a disposición de la humanidad. En su página web hay una base de datos monumental de 6.500 artículos científicos, muchos de ellos publicados luego en prestigiosísimas revistas científicas, de estas que son revisadas por otros científicos para que, digamos, no se diga ninguna tontería, no se hayan hecho experimentos que no sean reproducibles en laboratorio, y esos 6.000 artículos, esos 6.500 artículos están disponibles para todo el mundo. La labor de divulgación es absolutamente abrumadora. Y además
además, perdona Iker, y además de todo este tema de bioenergética que comenta Santi, tienen estudios específicos de laboratorio sobre capacidades psíquicas que incluyen la percepción extrasensorial, la visión remota y todos estos aspectos en los que Mitchell ya estaba interesado antes de su viaje a la Luna. ¿Qué os parece, compañeros? Desde luego es un ejemplo único, no se parece a ninguno de los astronautas que han estado, e imaginemos lo que es ser el sexto hombre que pisa la Luna. ¿Qué preparación has tenido que tener? ¿Qué sometimiento a la norma? ¿Qué aprendizaje? ¿Qué entrenamiento durísimo? ¿Qué disciplina casi espartana? Y que tengas la mente todavía libre para hacer todo esto. Bueno, sabemos de Irving, que se dedicó a buscar el Arca de Noé, y algunos otros que tuvieron flasazos artísticos, pero la labor de Edgar Mitchell y no desfallecer, no volverse un escéptico siendo el científico. La pregunta que os lanzo, a ver qué os parece, era tan fuerte el impulso, ¿no?, en la Luna, que lo siguen manejando todavía hoy y lo sigue llevando. Bueno, de hecho, el impacto de ver la Tierra desde el espacio, de estar en la Luna durante 9 horas, debe ser tal que en este libro de Lunáticos que mencionabas antes, se habla de la vida posteriormente a esa experiencia de todos los que estuvieron allí, ¿no? Hay algunos que optan por hacer como si no hubiera ocurrido nada. Son los que intentan dejar atrás todo aquello, gozar también de la fama, como ocurre con Armstrong, por ejemplo. Hablan de cómo pues el haber estado en la Luna produce un auténtico fenómeno fan como desde hacía años no se conocía. Otros, sin embargo, pues como ocurre, por ejemplo, con Buzz Aldrin, sienten un gran pesar. Piensan que han llegado tan alto que nunca jamás en su vida podrán lograr una hazaña similar y que ya no pueden hacer nada más. Se desconectan de la vida en la Tierra. Claro, eso es. Y la tercera vía es la de Edgar Mitchell, que se dedican a investigar y a intentar saber por qué en un momento determinado de sus vidas, precisamente flotando a millones de kilómetros de aquí, de la Tierra, sienten ese instante, ese segundo de conexión con el cosmos, con el universo, que les cambia la vida y la conciencia para siempre. A unos 385.000 kilómetros, si no me equivoco, puedo fallar dato arriba o dato abajo, en un lugar que es otro. Bien, vamos rápidamente a ver si hay alguno de esos titulares que me encantan en las redes sociales, Nave del Misterio, Carmen, y en nuestros vías de contacto, porque ya vamos con los ovnis, ya vamos con la ocultación, ya vamos con qué se sabe y qué no se... Por eso pone esta música en el calero, porque ya llega ese tiempo para cerrar la historia espiritual de transformación. ¿Qué nos dicen? Pues mira, Francisco Javier Gómez Torrijos dice: el silencio que vivió ese hombre en la Luna debe ser parecido al que se siente en el interior de una cueva ancestral. O del útero materno. Bueno, de eso también nos hablan. A ver si encuentro el Twitter que nos han puesto. Carlos Namás dice: qué razón tiene Iker en eso del viajero. No hace falta ni salir de tu habitación, ya que cerrar los ojos y soñar puede llevarte a lugares únicos. Yo desde luego he conocido gente muy sabia, la gente más sabia, mucha de la que me he encontrado en mi vida, la más abierta, la más cósmica, la más espiritual, no había salido de su pueblo muchas veces. He conocido viajeros que han dado la vuelta al mundo y que solo han pasado por ahí. Nada más. Ana Muriel dice: hay un sistema de curación llamado curación cuántica. La practiqué en alguna ocasión y es llamativo el efecto en la persona. Roser dice: ¿sabéis quién es el autor del libro Conciencia Cósmica que ha mencionado Iker? Estoy buscando y salen varios. Bueno, Richard Maurice Buck, 1901, hizo ese libro y luego se deslizó con una placa de hielo y se mató. Fue un gran investigador de la inicial psicología en Canadá y hablaba de esa iluminación repentina. A mí, yo tengo que decirlo, el maestro, por eso le llamo maestro entre otras cosas, Enrique de Vicente, me hizo conocer este libro, porque yo andaba buscando también respuestas para determinadas sensaciones en determinados lugares en mi vida, y fue impresionante. Es un libro de 1901. Esos libros que cuando lo lees, Santi, dices, pero se está poniendo con otras palabras lo que yo no sabía ni expresar. 1901. Fíjate que Conciencia Cósmica. El otro día... Me preguntaban, la gente decía: bueno, esto que has contado de en Sociedades Secretas, de lo de las cabras, he buscado en internet y no he encontrado nada. Y les dije: claro, es que es de un libro de finales del siglo XIX. Hay que buscar en las bibliotecas, de verdad. O sea, en internet hay mucho, pero no está todo. Y los libros tienen tesoros increíbles y están a nuestro alcance. Eso de verdad. Es otro Se buen puede viaje. acceder a las bibliotecas. Es otro buen viaje. Vamos con el Twitter que te decía, que hacía referencia a salir del útero materno. Eloy Martínez lo escribía y dice: salir de la Tierra debe ser algo parecido a la sensación que pueda tener un niño en el momento que sale del vientre. Total. Y descubre el mundo. Por cierto, hablando de conciencia cósmica, experiencia, ¿le he contado el Altamira alguna vez, Carmen?
Déjame pensar, yo creo que no. Lo dejamos ahí. Vida en el espacio, ¿estamos solos? ¿Qué música nos pone del maestro Vangelis, Noel Calero? Esta música es el espacio también. Para mí es el espacio. Alguien solo en un camino, caminando con esta música, observando la naturaleza, vagando por las Urdes, por ejemplo, amigo Javier, ¿cómo no va a tener una experiencia si quiere tenerla? Si tiene la conciencia de observar con otros ojos, ojos de niño, quizá la naturaleza, como algo nuevo. ¿Estamos solos? ¿Qué creéis que va a contestar Edgar Mitchell? No. Yo creo que no. ¿Santi? Pues la verdad es que tengo una intuición de que sí, fíjate. Bueno, no se puede escribir una ecuación sobre eso. Pero sabemos que los efectos de la mente sobre la materia, los poderes de curación, son fenómenos reales. He trabajado personalmente con muchos buenos sanadores que obtienen resultados excelentes curando a las personas de enfermedades y dolencias humanas. Es parte del fenómeno. Y ciertamente la tradición cristiana lo usó con la figura de Jesús. Esa era una de sus principales características, la de curar a la gente. 2:26, evidentemente, este era un fragmento que se refería a la curación que teníamos ahí, pero súper interesante, hablando de experimentos para curar. Bien, ¿y esa mente que es capaz de curar? ¿Esa mente está sola en el cosmos? ¿Estamos solos realmente o no? Si te refieres a extraterrestres, o a otras civilizaciones, o a seres en otros planetas del universo, por supuesto. Definitivamente no estamos solos en el universo. Las pruebas son abrumadoras. Y aunque yo no he tenido experiencias de primera mano con visitantes alienígenas, sí que conozco a gente que las ha tenido. Y sé que la visita de extraterrestres procedentes de distintas partes del universo es un hecho. Diego, le preguntabas a Edgar Mitchell por ocultación. Ha sido una de las zonas, creo, interesantes, ¿no? ¿Se oculta información sobre los ovnis? Sí, efectivamente. Recuerdo ahora que decías al principio que no nos hemos cortado a la hora de preguntarle por nada. Creo que el verdadero mérito es suyo, que tampoco se ha cortado a la hora de responder a esas preguntas, porque bien podría haber dicho de esto no quiero hablar. Eso no ha sucedido en ninguna de las preguntas que le hemos hecho. Y como dice Siker, Edgar Mitchell tiene una perspectiva muy peculiar y muy personal y supongo que muy molesta para la NASA sobre todo ese tema. De hecho, y esto es muy curioso, la NASA hace cosa de 2 años le demandó porque le acusaban de intentar vender una cámara que se había usado en una misión del Apolo 14. Él consiguió demostrar que esa cámara se la había regalado. Es decir, apareció aquello en los medios como una especie como de venganza por estas declaraciones. Personaje no muy grato, desde luego. Efectivamente, y de todo eso también nos ha hablado en esta entrevista. Claro, demasiado osado, ¿no? Uh-huh. Y le preguntábamos, ¿la NASA ha ocultado información sobre el tema OVNI? No voy a decir quién está encubriendo cosas o quién no. Pero con seguridad ha habido intentos de hacerlo en algún momento. Tanto de no investigarlo como de negar la existencia del fenómeno. Diría que hay algún tipo de grupo oculto que se ha encargado de mantener esta información lejos del público durante mucho, mucho tiempo. Si el motivo por el que lo hacen tiene que ver con lo militar, como que querían descubrir el tipo de energía de los visitantes extraterrestres que quieran usarlo para hacer dinero, no me sorprendería. Enigmático en esta cuestión, Edgar Mitchell, pero algo más. Casos actuales, hoy, los últimos años, algunos sobre su zona de residencia. ¿Hay ocultación por parte de otros estamentos? Pero esto no durará por siempre. Nos enteraremos y entonces entenderemos cosas que hemos vivido durante años. Como por ejemplo aquí en Estados Unidos, las luces de Fénix. Un suceso en el que una enorme aeronave, con seguridad no de las nuestras, sobrevoló la ciudad de Phoenix en Arizona. Fue de noche y cientos de personas fueron testigos, algunas de ellas muy importantes. Así que, aunque yo no he tenido ninguna experiencia de contacto extraterrestre,
He conocido y conozco a mucha gente que las ha tenido. Yo me crié en la zona de Roswell, en Nuevo México, uno de los primeros lugares en los que los visitantes extraterrestres fueron percibidos y que luego ha pasado a la historia. Estamos ya casi en otras dimensiones, ¿verdad? Roswell, visitantes extraterrestres han sido percibidos. Él se crió allí. Luces de Fénix. Recabó información. No fue testigo directo, pero recabó información científica. Era inexplicable. Y sobre todo esa frase, Santi, Diego, Javi, Carmen, una aeronave que les aseguro que no era de las nuestras. Bueno, es que lo de las luces de Fénix fue muy serio. O sea, estamos hablando de marzo de 1997. Un objeto de más de una milla de tamaño, de largo, es decir, más de 1,5 kilómetros, en forma de V, atravesó la ciudad de Phoenix, que no es precisamente de las más pequeñas de los Estados Unidos, sino más bien todo lo contrario, a la vista de todo el mundo, hasta el punto de que la alcaldesa mandó días después una comisión al gobierno estadounidense para que les dijesen qué era aquello que había aterrorizado a los habitantes de su ciudad. Las luces fueron fotografiadas, fueron filmadas. La verdad es que queda como uno de los grandes casos de la ufología por el tamaño del objeto y por la enormidad del número de testigos. Yo creo que Edgar Mitchell, además, hablando con sus compañeros astronautas, pues todos tenían algo que contarle, y yo creo que todos tenían sus confesiones de avistamientos extraños en sus misiones y en otro tipo de misiones. Me estoy acordando de Gordon Cooper, que en los años 50... no adelantes. Vamos a hablar de sí, esto. Sí. Vale. ¿Queréis una sorpresa? Ahora analizamos todos. Ha mencionado Roswell, evidentemente icono del mundo del misterio, y ha dicho que él se crió allí. Era el momento de preguntarle, lo teníamos muy claro en ese aspecto, Diego. Hay que preguntarle sobre, en concreto, qué vivió, qué supo, qué se ocultó. Cuando regresé de mi viaje a la Luna a mi hogar, cerca del área de Roswell, di algunas conferencias, y fue entonces cuando algunos descendientes de las personas que habían estado involucradas en el incidente contactaron conmigo. En concreto, los hijos del enterrador que proporcionó los ataúdes para los cadáveres de los alienígenas. También conocí a uno de los oficiales de la oficina del sheriff que se había encargado de desviar el tráfico alrededor de la zona del accidente. Y a otro oficial militar que era amigo íntimo de la familia y que atestiguó que el incidente de Roosevelt fue real. Toda esta gente me contó su historia, su implicación en el incidente. Escuchamos con la voz de nuestro compañero Julio López y estamos sobrecogidos con esa fuerza. Conoció a la persona que hizo los ataúdes, dice él, para los alienígenas de Roswell. No creo que los enterraran a los alienígenas. Pero esos ataúdes, además, si los hicieron, está dando por hecho que fueron en madera, cuando tenían que haber sido de un material especial, ¿no? Que tuvieran la NASA, por lo menos, para intentar conservar a estos es que no ha definido el material, ¿no? Claro, el testimonio existe. De hecho, era efectivamente, no recuerdo el nombre. Si estuviera Javier aquí, se acordaría perfectamente del nombre del hombre que era el dueño de la funeraria local, y que siempre afirmó que efectivamente pocos días después del incidente se habían acercado unos oficiales a su establecimiento para solicitar, preguntar el precio y las características de los ataúdes que tuviera para niños, concretamente para niños. Es que una de las teorías de Roswell, una de las teorías que investigadores como Mañez y otros mantuvieron, y que es muy interesante, yo no sé dónde está la verdad, pero que él mantenía, era niños con progeria, ¿os acordáis? Niños... Bueno, es que esta teoría da más miedo que los extraterrestres, sin duda alguna. Niños viejos prematuros. Claro, que el ejército norteamericano, por todo el mundo me imagino, porque los casos no son muchos, y si veis fotos de progeria, algunas impresionan. Niños prematuros que parecen ancianos, grandes cabezas, hidrocefalia, habitualmente poco queridos, vamos a llamarlo así.
reclutados a la fuerza y utilizados con alevosía, desde luego, dentro de artefactos todavía no bien comprobados, que se estrellan, hacen todo tipo de cosas, y por eso es verdad, teoría, ojo, que la gente ve un disco que efectivamente se estrella y dentro hay unos seres realmente extraños que parecen extraterrestres. Esto, según algunos investigadores, según otros y los testigos principales, esos seres no tenían nada de humanos y todos tenían 4 dedos, por cierto, unas grandes cabezas, y fueron no enterrados, pero sí recluidos en ciertos dispositivos y se los llevaron de allí. ¿Queréis sorprenderos todavía más? Vamos a conocer algo de otro astronauta, Gordon Cooper, lo decía Santiago Camacho. No en misiones directamente. Atención, porque esto es tremendo. Y luego Diego nos contará algún apunte más y escucharemos el propio Gordon Cooper. Era conocido por Edgar Mitchell y por otros astronautas que en el periodo de instrucción militar, vigilando bases en lugares de alta seguridad, habían visto ovnis. Pero no hablamos de lucecitas en el cielo. Hablamos de encuentros en el segundo tipo, o lo que sería lo mismo, muy cerca del suelo o dejando huellas y aterrizando. Yo creo que es sorprendente. Repito, lo cuenta un hombre que ha pisado la luna, de un compañero suyo que vio un aterrizaje, no algo en el cielo. No que yo sepa, no al menos en el espacio. Pero está esa historia de uno de mis colegas, Gordon Cooper, cuando estaba de servicio como oficial en el aeropuerto espacial de Edwards. Después de su primer vuelo al espacio, vio como una de estas naves aterrizaba en la base. E incluso se tomaron fotos de ello. Pero enviaron a oficiales militares de Washington y Cooper nunca volvió a escuchar nada sobre aquello. Es una de esas historias que quedan inconclusas. Imaginamos a ambos compañeros, el que ha sido arrebatado por la conciencia cósmica y el otro que, siendo militar, ha visto el aterrizaje de un objeto volante no identificado. ¿Qué se contarían? Sabemos algo más del caso de Gordon Cooper, Diego, y tenemos documentos. Hablamos de un aterrizaje y de un silenciamiento a un futuro astronauta. Sí, efectivamente. Gordon Cooper Iker pasó a la historia por ser uno de los primeros astronautas de la NASA en orbitar alrededor de la Tierra. Lo que le ocurrió, como contaba en este corte Edgar Mitchell, fue en la base aérea de Edwards, en California, y es un relato que Gordon Cooper ha mantenido en diversas convenciones de estas que reclaman la desclasificación del asunto OVNI. Él lo ha manifestado de viva voz en numerosas ocasiones y si quieres lo podemos escuchar. ¿Qué le ocurrió en aquella ocasión? Al propio Gordon Cooper. Tenía un equipo de filmación que trabajaba a mis órdenes en un proyecto de sistemas de aterrizaje en Dry Lake Bed, California. Estaban filmando en las instalaciones. Entonces, un pequeño disco sobrevoló el lugar donde ellos estaban y descendió con algo parecido a trenes de apoyo. Aterrizó a unos 13 metros del equipo. El operador de cámara, que estaba acostumbrado a volar y conocía todos los tipos de aeronaves, cogió su cámara y comenzó a documentar lo que estaba ocurriendo. Consiguió filmar algunas tomas. El objeto se elevó, recogió el tren de aterrizaje y desapareció a gran velocidad. Los miembros del equipo vinieron y me contaron lo sucedido. Entonces cogí la película y corrí hacia el laboratorio. Miré el manual para saber lo que debía hacer y a quién se debía comunicar un incidente de aquel tipo. Y eso fue lo que hice. Cuando volví con la película, había unos hombres de muy alto rango que me ordenaron entregarles los negativos en mano. Entraron en el avión que les había traído y se llevaron la película a Washington. Hostia, el astronauta Gordon Cooper tiene una filmación, se la quitan unos tipos que pueden más que él, que tienen más rango que él, y se la llevan. Es de Expediente X total, de alguna forma, ¿no? Una dinámica propia de Hombres de Negro. Por tanto, esa filmación se hizo. Esa filmación dentro de una base aeroespacial se hizo. Por otro lado, y añado, un objeto volante venido del espacio que tiene algo parecido a trenes de aterrizaje. Si son trenes de aterrizaje no casa mucho, parece más bien un artefacto desconocido humano, ¿no? O las naves OVNI también tienen trenes de aterrizaje, o parecían... De alguna forma tendrán que posarse, ¿no? Hay muchas veces que cuando los testigos hablan de naves extraterrestres hablan de patas, claro, y de cómo se hincan estas en la Tierra. Y las huellas que se han descubierto en muchos sitios, huellas que incluso se les han metido detectores de presión para detectar si esas han sido hechas por una simple plantilla o han soportado pesos de toneladas, como efectivamente ha surgido en alguna ocasión. Pero ¿dónde estará esa cinta?
Pero es que Gordon Cooper venía de haber tenido otra experiencia previa. Es decir, no era la primera vez que veía un aparato de estas características. Unos años antes estaba en un vuelo de patrulla en un F-86 y también vio dos objetos que le sobrepasaban a gran velocidad y que desde luego él no pudo identificar como humanos. Pero es que prácticamente hay muchísimos astronautas, y eso se ha silenciado, incluso en épocas anteriores al proyecto Apolo, que han hablado de objetos extraños. Posiblemente el que estaba pensando ahora es James McDivitt. James McDivitt estaba en la cápsula Gemini 4. En aquel entonces esas cápsulas tan solo orbitaban la Tierra, ya era un logro en aquel momento, y habló por radio y luego lo contó en tierra en varias ocasiones, en varias entrevistas, que él vio un aparato cilíndrico con una especie de brazos que estaba al lado de su nave. Una de las explicaciones oficiales es que este señor, astronauta, entrenado, etcétera, etcétera, había confundido una de las fases de su propio cohete con un aparato extraterrestre. Pero si al astronauta Gordon Cooper le quitaron la película de un objeto, desde luego las declaraciones de Edgar Mitchell dedicándose a la búsqueda de la conciencia, extraterrestres, posibilidades de la mente humana, no tenía que caer muy bien. En ese ambiente donde alguien te quitaba la cinta, muy bien no debía caer. Y atención, en este momento 2:41. Le hemos preguntado por un clásico a Edgar Mitchell. Santi, le hemos preguntado por la Luna y algo en la Luna, algo inesperado en la Luna. La eterna historia de que los tripulantes del Apolo 11 se encontraron ruinas en la Luna, como suena. Lo han mantenido algunas personas que trabajaron para la NASA. Ruinas en la Luna. Bueno, en Internet, y tal y como están en algunas mentes, se sigue manteniendo absolutamente que había ruinas en la Luna. ¿Qué habrá dicho Edgar Mitchell? ¿Tú qué intuyes? Yo en este caso, que antes me he equivocado y quería decir lo que no he dicho, en este caso rotundamente creo que va a decir que no. O sea, ahora... Que no, seguro. Segurísimo que no. Escuchamos. No sé nada sobre eso. No tengo conocimiento de que algo así haya ocurrido en ninguno de los vuelos a la Luna, al menos que yo sepa. 2:42. No rotundo, me dice Fren Agustí por vía interna. Javier Sierra, que está a muchos kilómetros, no en la Luna, ¿no? Pero muy lejos. En la Luna también está, en su peregrinar. Es un tío grande porque está tuiteando en las redes sociales, me comentan. Y Glenn Dennis es el enterrador de Roswell. Sí. Eres grande, Javier. En tiempo real, no sé si ahora mismo andará por Colombia, por México, por dónde estará ya nuestro amigo. Estará sufriendo porque esta noche sí que tenía que estar aquí. Está en México, sí, hombre, y claro que querría estar. Pero de alguna forma está, sin Nos duda lo había alguna. dicho Glenn Germán Dennis. Goñi también en internet, en Facebook lo ha comentado. Santi, es Glenn Dennis, el dueño de la funeraria. Pero fijaos, yo no sé si podemos entrar en contacto con una, por lo menos para que nos dé un titular nuestro compañero Javier Sierra, igual es imposible, no lo sé, pero a ver qué le ha parecido lo que ha contado Edgar Mitchell, ¿no? Él que ha seguido tanto las historias de astronautas, que no sabíamos que estaba despierto nuestro colega a estas horas, y si podemos, por lo menos que nos haga una firma final. Pero pues fíjate fíjate si Edgar Mitchell conoce conspiraciones y no tenía ni idea de esto de ruinas en la Luna. Es lo que iba a decir. Es que de dónde ha salido ese bulo. Es incomprensible, ¿no? Que alguien piense... tan abierto. Exactamente, alguien al que podía decir perfectamente, bueno, claro que conocía esta historia, pero es un absurdo. Pero es que ni siquiera le había llegado que hubiera ruinas en la Luna, con lo cual es que es como un fake, ¿no? ¿Qué opináis? Aquí algo pasa porque engrandecido. Alguien valiente, alguien que se atreve a enfrentarse al sistema, alguien que dedica su vida a la investigación del misterio, alguien que habla de extraterrestres, alguien que va mucho más allá, pero con las ruinas en la Luna no. Por lo tanto, algo ocurre. O quizá él no tiene toda la información, pero él ha estado allí y más tiempo que nadie. Que esto dice que no sabe nada porque realmente sí que lo sabe. Pues alguien que en otras entrevistas que he leído en este caso, pues ya decía que efectivamente no solamente creía en la existencia de vida extraterrestre, sino que tenía la constancia de que esa vida extraterrestre existía y de que alguien le había tenido la atención de informarle a él como a otros. Es decir, que dice cosas muy gordas cuando se entrevista a Edgar Mitchell, dice cosas muy valientes. Por lo tanto, yo creo que no es un hombre como para
para dudar de él, ¿no? Una insinuación. De su valentía. Si supiera algo, al menos una insinuación, un vaya usted a saber. Pero en este caso... Pero la teoría de la conspiranoia permanente y sobre todo también es peligrosa. En el fondo no deja de ser una paranoia compartida. Pues no, porque este es un vendido, o sea, el valiente también es un vendido, el único que habla de esto también es un vendido, y al final todo el mundo conspira. Hombre, claro que hay conspiraciones, desde luego, pero algunas parecen difíciles de creer. Aquí fue rotundo, Diego, ¿eh? Sí, y además, con esto que comentaba Santi, que Mitchell dice cosas muy gordas cada vez que se le entrevista, es tan cierto que es una de las pocas personas a las que la NASA se molesta en replicar de alguna manera o responder oficialmente. Una vez que Mitchell hace unos años empezó a posicionarse, tal como lo estamos escuchando esta noche, sobre la vida extraterrestre y sobre la ocultación que puede tener la NASA en ese sentido, la Agencia Espacial Estadounidense emitió un comunicado que decía literalmente, eran 3 líneas, decía: la NASA no persigue ovnis, la NASA no está implicada en ninguna clase de encubrimiento sobre la vida extraterrestre en este planeta o en cualquier otro lugar del universo. Y luego la última línea, que era muy buena, que decía: el doctor Mitchell es un gran americano, pero no compartimos su opinión en este asunto. Dicen por tierras de Jaén y por muchos lugares, me parece eso de quien se pica ajos come, ¿no? La NASA... Porque si no, ¿a qué viene responder? Vamos a ver, la NASA, que eso muchas veces se obvia, pero es una realidad, es un organismo militar. Es decir, no estamos hablando de una institución científica, de algo que depende de una universidad o que su objetivo prioritario sea el avance de las ciencias humanas. Estamos hablando de algo que está al servicio de las necesidades estratégicas de los Estados Unidos de Norteamérica. Y cuando los organismos militares quieren mentir a la hora de desmentir algo, lo hacen con el mayor descaro y podemos citar decenas de casos sin pensar mucho. Vayamos, por ejemplo, a las famosas armas de destrucción masiva de Saddam, por poner un ejemplo. Experiencia que no solo ha tenido Edgar Mitchell, que han tenido unos pocos. Es quizá una especie de espejo de la humanidad. Lo decíamos antes, no todo el mundo va a tener esa sensibilidad. Al final se refiere a eso, ¿no? Pero Edgar Mitchell no está solo. Él sabe, por supuesto es amigo de los que viven y de los que ya no viven, que tuvieron ese flash. Algunos lo ocultaron, otros lo llevaron como él con orgullo. Otros, ahí arriba, sintieron que todo encajaba. Sí, muchos astronautas han tenido experiencias similares a la mía. Quizá no exactamente las mismas, o al menos no las describen del mismo modo. Pero sí se da lo que podríamos llamar el efecto de visión en perspectiva. Ahora hay una organización aquí en Estados Unidos para estudiar ese efecto. Y se ha creado porque los astronautas han pasado por estas poderosas experiencias que se basan en la visión de nuestro planeta y de la naturaleza desde esta perspectiva superior. Sé que muchos astronautas se han visto seriamente afectados y han tratado de buscar después su propio camino, gracias a lo que yo he llamado el efecto de visión en perspectiva. La visión de
Feliz regreso. También, un fuerte abrazo, gracias. Qué curioso lo que dice Javier, ¿no? Escuchar el programa desde fuera. A mí también me ha pasado. Así que Carmen y yo nos vamos a ir de vacaciones 2 o 3 meses y dejamos aquí a Javi, al otro Javi y a Santiago, a ver si escuchamos desde fuera. Pero es que nos ha pasado veces, ¿verdad? De escuchar el programa, ahora ya lo hemos tenido en el coche y demás, y es diferente. Y Javier demuestra también quién es, ¿no? Porque seguro que tiene 20.000 cosas que hacer y está ahí chateando y escuchando el programa tan lejos. Ahora se le escuchaba como aquí al lado, ¿eh? Eso desde luego. ¿Por qué no terminamos con un consejo? Edgar Mitchell, si habéis estado escuchando atentamente, nos da su consejo y ahora opinamos, cerramos con vuestros mensajes. Ha dicho algo Javier, claro, un acento interesante, ¿no? Ya no tiene miedo a nada. 83 años, lucidez perfecta, 40 años trabajando, que va a estar cohibido por lo que puedan decir de él. Parece que no. Él sufrió la conciencia cósmica, la conexión con un universo sintiente, como han tenido muchos místicos y personas normales y corrientes que contemplan la naturaleza en su profundidad auténtica. Y él nos manda un consejo que quizá pueda ser muy interesante, lo que ha guiado su vida, el quid de la cuestión. Sí, el consejo que siempre doy a quien está tratando de construir su vida de este modo es que aprenda a servir a un bien común. Es algo muy satisfactorio. No hay que servirse a uno mismo, ni basar la vida en hacer dinero o cosas así, sino hacer cosas que al final nos sirvan a todos. Evidentemente, compañeros, cada hombre una galaxia, cada hombre un universo diferente. Decía Dalí que hay más diferencia entre un hombre y otro hombre que entre dos animales de diferente especie. Y decía otro sabio que la diferencia entre un hombre con inquietudes, un hombre que se pregunta, y el hombre que no se pregunta, el ser humano que transcurre por la vida sin preguntarse, es la misma diferencia, es un poco fuerte, pero así lo decía, entre un ser vivo y un cadáver. Vamos con los mensajes. Polipasto nos dice, aunque hubiera ruinas, no lo diría, las implicaciones de eso serían tremendas. Miguel Ángel, creo que lo de las ruinas en la luna es demasiado sensible y Edgar Mitchell es valiente, pero también es cauto. Quique Romero, creo que... Ahora, lo de las ruinas ya no lo entierra nadie, ¿eh? Sea verdad o no, que yo no lo sé, es un poco fantasioso yo creo, pero oye... Oye, sí. A lo mejor nos encontramos una puerta de Alcalá en la luna. Puede ser, o ¿por qué no? Big Yo, Ben, ahora te digo... Oye, pero te digo yo una cosa de verdad, ¿eh? Yo de verdad me parece muy fuerte, pero cuando empiezo a pensar que no sé nada de nada y cada vez no sé nada ni de la siguiente manzana, pues vete a saber. Correcto, ¿no? Vete a saber. No, lo pienso de verdad. Yo no creo que haya ruinas en la luna, yo no lo creo. Pero que si las hay, pues diré, pues fantástico. Ya. Y las filmaremos, ¿no? Quique Romero, creo que el cambio de mentalidad hacia la espiritualidad tiene mucho que ver con un enfoque distinto de las cosas, como le pasó a Mitchell o al propio Carl Jung. Pilar Doeso dice, sin ser excesivamente practicante, veo a Dios en la música, en el arte, en los ojos de un niño, en las manos de un abuelo y en el mundo de la naturaleza. Gracias, equipo, por todo lo que comunicáis. María Isabel Castillo nos decía, buenas noches amigos, pienso que cuando nuestra mente racional se sincroniza con la mente emocional, todo adquiere mayor significado y produce el cambio en nuestro interior, pero todo el mundo no es capaz de sincronizar lo racional con lo emocional, nos lo decía Juan Carlos Gómez. Cuando cojo mi telescopio y miro la luna, me invade una sensación maravillosamente cósmica, no me quiero ni imaginar estar allí de pie y observar tan grandiosa belleza, creo que tardaría toda una vida en asimilarlo. Esto sí nos lo decía María Isabel Castillo. Yo lo digo de verdad, sinceramente. Si no sabemos lo que hay en la Tierra, ahora lo estoy pensando sinceramente, ¿eh? ¿Qué demonios voy a saber yo lo que hay en la Luna? ¿Y qué ha podido ocurrir para que no sepamos qué hay en la Luna? Yo no voy a ser el listo que diga que lo sé. Pero si los astronautas dicen que no tenían ni idea de esto, no es que seas tú el listo, es que ellos mismos dicen que no. Que es muy interesante, ellos mismos dicen, pero tampoco estuvo Edgar Mitchell en el mismo sitio que estuvieron los del Apolo 11. Eso es cierto. Pero yo creo, fíjate, me está... Claro, aterrizó en el campo de Castilla, que no hay nada alrededor.
pero que yo estoy hablando muy en serio. Bueno, pues aquí sabéis todo lo que pasa en la Luna, pues muy bien. No, yo me hago caso de lo que dicen los astronautas que sí han estado en la Luna. Pero que me parece muy bien, pero que yo te digo que soy muy consciente de mi absoluta ignorancia sobre casi todo, así que yo pongo siempre, yo no creo que haya, pero que igual hay, como igual hay otras cosas. Vida en la Luna, vamos a ver, vida en la Luna, y todo el mundo nos va a decir que no, y lo lógico es pensar que no, ¿no? Pero, ¿sabemos la verdad? Yo no lo sé. De ahí a decir que hay vida seguro, pues es igual de erróneo que igual decir que no la hay seguro, ¿no? No lo sé. ¿Cómo? Creo que ya te has hecho un lío. Venga, seguimos. Hay una cosa, fíjate, no tiene nada que ver, pero es que me he quedado con un mensaje de uno de nuestros oyentes que decía, que hablaba de que se podía ver a Dios en todos sitios, en diferentes cosas. ¿Y si lo que se descubre cuando ves esa inmensidad del universo, cuando ves la Tierra, cuando estás allí mirando hacia el firmamento, es que Dios no creó el universo, sino que Dios se convirtió en el universo? Yo voy muy por esa línea, Yo voy muy por esa línea. Y no le quita nada a Dios, No, al revés. Todo lo contrario. Marian Liebald dice que vértigo mental, no estamos solos, pero qué forma tienen, dónde viven y si acceden a nosotros están tecnológicamente muy por encima de nosotros. Es muy difícil creer que el universo ha creado otros seres con una fisionimia como la nuestra, ¿no? Creo que sí existen, pero no se parecen a nosotros. Pues lo mismo. Con todo mi respeto, sabe un montón. ¿Qué sabremos nosotros de...? En fin, ¿ves? Es que... Oye, se te ha pegado Los Rebeldes de Edgar Mitchell. No. Es que yo de verdad estoy muy consciente de mi ignorancia. Yo no sé nada, no sé ni los animales que hay debajo del agua. No lo sé. Se descubren nuevos, no sabes. Puede existir... Bueno, en fin, que nos hemos enfrascado en un debate sin quererlo. Pero aquí está claro que el que no sabe nada soy yo, y me gusta mucho. Vamos rápidamente con más cosas a la vuelta. Noel, compañero? Con... El Exorcista, 40 años, pero vamos al caso real porque parece que hay ciertas novedades, un poco sobrecogedor. Y hay muchas más cosas, pero una la adelanto ya. Uno de los nuestros muy especial. ¿Verdad, Santiago Camacho? Regresamos enseguida. Milenio 3. No os vayáis. Cadena Ser.